Hola, la cápsula del Evangelio para el día de hoy la encontramos en Mateo capítulo 27, verso 46 y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuesta entender estas palabras un tanto extrañas en la cruz. Muchos piensan que se refiere al dolor, al sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo, o los mismos soldados pensaran que estaba ahí llamando al profeta Elías. Sin embargo, esos momentos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fueron tan duros, fueron tan crueles, que ahí Él empieza a decirnos que fue desamparado. Dios mío, y ahí recitó el Salmo capítulo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparado en la Escritura no solamente se refiere a la soledad, sino que se refiere a aquellas personas como los leprosos en el Antiguo o Nuevo Testamento que eran expulsados del campamento, que eran expulsados de las ciudades o de los pueblos porque podían contaminar, porque eran leprosos, porque eran sucios, porque cargaban inmundicia y es más, porque podían contagiar a otros con su pecado. La lepra era la cosa más horrible que podía haber en la época de Jesucristo y también en la época de los profetas del Antiguo Testamento, ya que no había sanidad, no había tratamiento, y eso también era sinónimo de pecado. Daba la idea, incluso existía el mito, que todos los leprosos eran personas que habían hecho algo muy malo, tan malo que Dios los estaba castigando. Es más, incluso habían algunas leyes religiosas que impedían que alguien podía tocar a un leproso. Un leproso tenía que andar por las calles con algunas campanas, haciéndolas sonar. Cuando pasaba por alguien al lado de algunas personas, tenía que gritar: leproso, leproso. Y ahí es cuando nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo emplea esa palabra, que fue abandonado, que fue desamparado. Es decir, no solamente que se quedó solo, sino que empezó a sentir el juicio de Dios sobre su vida. Empezó a sentir la carga del pecado y cómo Dios empieza a cargar y a pagar los delitos de un criminal, pero por sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a lo mejor tú no eres cristiano o no entiendes mucho la Biblia y te dices: ¿y por qué le pasó eso a Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo dijo eso en la cruz? ¿O por qué tuvo que sufrir? Te comento, imagínate el pecado. Imagínate todas las cosas sucias que tú has hecho. Imagínate que tú has traicionado, has pecado y cargas sobre tu vida este pecado negro. Lo cargas sobre tu vida. Es más, tu conciencia está herida, está fracturada, está sucia, porque has hecho cosas malas. Pero ¿sabes? El Señor quiere perdonarte, pero para perdonarte el Señor no puede hacer un borrón y cuenta nueva así como así, porque Dios no puede negarse a su ley. Dios no es un juez injusto, no es un juez corrupto que se hace loco, que se desentiende de que la ley fue violada. Dios sabe que tiene que caer justicia sobre ese pecado. El criminal tiene que pagar, el asesino, el mentiroso, el violador, el adúltero. ¿Y sabes lo que hizo Dios con tu pecado, con mi pecado, con el pecado de todos nosotros los que creemos en Jesús? Dios hizo esto, cargó en la cruz sobre Jesús el pecado, la maldad, y tú te quedaste sin pecado, porque Dios te amó tanto que el pecado que había en ti lo puso sobre Jesús, y Jesús comenzó a cargar en esos momentos tu suciedad. Pero si ahora el juez tiene que dictar sentencia, el juez tiene que ver dónde están los delitos, dónde están los crímenes, y cuando te vio a ti, te ve a ti hoy día, ve que no hay nada, pero vio que Jesús estaba cargando tu pecado, tu miseria, y ahí cayó la ira de Dios. Y ahí Dios empezó a castigar a Jesús. Y ahí Dios empezó a azotar a Jesús, pero no solamente en su cuerpo, sino que en su alma. Y ahí Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en esos momentos Jesús, cual leproso, empezó a sentir el rechazo de Dios. Pero Jesús fue rechazado para que tú seas aceptado. Jesús fue castigado para que tú seas aceptado y absuelto de todos tus pecados en el cielo. Jesús fue a la muerte y al infierno para que Jesús entre al cielo. Y hoy día el Señor te dice: acéptame y recíbeme en tu corazón, porque yo ya pagué por ti y no hay quien te acuse y no hay quien te condene, porque yo pagué. Recíbeme. El Señor te bendiga.